lugar, pues compartir con nosotros esta jornada, más allá del procesamiento, innovación, conservación y seguridad alimentaria. Este es un tema que no es fácil, es complejo y contamos con componentes de diferentes especialidades que a lo largo pues, de esta hora y media más o menos pues, nos ayudarán a dilucidar un poquito más y avanzar un poco más en este complejo tema. Yo soy Ivonne Colomer, directora ejecutiva de la Fundación Triptólemos, y Fundación Triptólemos es una institución privada independiente con una proyección internacional y cuenta entre sus miembros con universidades, empresas de todo tipo y tamaño, asociaciones de consumidores, bancos de alimentos, entre otros. Y desde sus casi ya 25 años de experiencia, pues desarrolla su actividad en torno a la dinamización de los sistemas alimentarios, desde un enfoque de sistema y teniendo muy presente que todos tenemos o tendríamos que poder comer de manera suficiente, saludable, sostenible y a precios asequibles, ¿no? Y a poder ser respetando las creencias, las culturas, las religiones, las áreas geográficas, ¿no? Fundación Triptólemos decimos que está abierta a todas las colaboraciones o incorporaciones que compartan estos objetivos. Pues hay mucho por hacer. Y me refiero al objetivo de este webinar organizado por Adacta y por Fundación Triptólemos. Y el objetivo es ofrecer una visión amplia desde un enfoque de sistema alimentario sostenible con un carácter técnico pero a la vez divulgativo. Y hoy, de la mano de expertos de diferentes áreas, como les comentaba, vamos a dialogar y reflexionar sobre cómo la tecnología y la innovación en el procesamiento de alimentos pueden contribuir a un sistema alimentario más resiliente, más eficiente, más sostenible y seguro para la población. Como veremos, los alimentos procesados han formado parte de nuestra dieta desde la antigüedad. La tecnología alimentaria, por supuesto, ha ido evolucionando de manera paralela con la humanidad y su aplicación hoy en día es muy compleja. El procesado de alimentos puede definirse como el conjunto de pasos o de operaciones básicas que nos llevan a la obtención de un producto a partir de una materia prima. Las operaciones básicas en la industria alimentaria son estas etapas individuales de transformación o manipulación de materias primas, como puede ser, me puedo referir a triturar, mezclar, calentar, enfriar, filtrar, envasar, deshidratar, etc. Y estas operaciones se combinan pues, para formar procesos complejos en algunos casos que incluyen desde la recepción de materias primas hasta la distribución del producto final para su consumo en las diferentes áreas. Puede ser en casa, puede ser en un restaurante, en un bar. Estas operaciones implican cualquier cambio físico o de transformación química que iremos viendo a lo largo de este webinar. Y como sabemos, transformamos o cocinamos los alimentos principalmente para hacerlos seguros para el consumo, eliminando bacterias y otros microorganismos patógenos. La cocción también mejora la digestibilidad. De hecho, hay productos que si no los cocinamos no nos lo podemos comer. Pasta de sopa, un arroz, ya que el calor descompone fibras y proteínas complejas y realza el sabor y la textura, haciendo los alimentos más apetitosos, como nos referirá el profesor Emilio Martínez de Vitoria. Decía que es fundamental garantizar alimentos seguros, saludables, nutritivos, sostenibles y a precios asequibles. Este detalle es importante para toda la población. En un contexto global de cambio climático, incertidumbre geopolítica,
polarización de la sociedad, desinformaciones o transformación tecnológica. Imagínense cuántos retos tenemos sobre la mesa. Y me refiero a que el sistema alimentario es estratégico y es muy complejo, pues interviene en multitud de factores que Fundación Triptólemos define en 4 ejes interrelacionados. Nos referimos al eje de la disponibilidad y la accesibilidad, al eje de la economía, macro y microeconomía, al eje de las regulaciones, las legislaciones, el derecho, y al eje de, un eje más social, de la cultura, el conocimiento, el comportamiento, donde encontramos pues, todo el tema de las creencias, las emociones, el placer, etc. Imagínense ustedes cómo podemos hacer para que estos 4 ejes estén en equilibrio, no nos desequilibremos, porque entonces el sistema no funciona y se producen muchas desigualdades. Decimos también en Fundación Triptólemos que el motor del sistema es esta actividad empresarial, y me refiero a pequeñas empresas, medianas, grandes, incluso corporaciones transnacionales, siempre y cuando sean éticas y responsables, cumplan las legislaciones, por supuesto, y todo ello en base a la ciencia demostrada y la tecnología y no a la pseudociencia. Entonces, para conseguir un sistema alimentario sostenible y socialmente equilibrado, hay que actuar en estos 4 ejes con compromiso y coordinación. Coordinación entre administraciones, entre incluso gobiernos, en sus diferentes niveles. Incluso también me puedo referir, y muy importante, esta coordinación entre la innovación y la legislación. Sin una legislación adecuada, la innovación es poco práctica. Y fomentando estas alianzas público-privadas, etc. Los retos son tan grandes, ya pueden atisbar que estamos hablando de grandes retos, ¿no?, que no podemos actuar solos de ninguna manera, ni por comunidades, ni por grupos de investigación, ni por países, ni por gobiernos. Todos tendríamos que remar en la misma dirección, y me refiero tanto a sanitarios como a científicos, agrónomos, veterinarios, economistas, bioquímicos, legisladores, etcétera, etcétera. Todos remando con el objetivo de disponer alimentos sanos, saludables, a precios asequibles en el plato o en el vaso, ¿no? Y es así, pues, que nos tendremos que referir a los beneficios de procesar alimentos en términos de conservación, reducción del desperdicio alimentario, mejora de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, así como también su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. Les había preparado estas breves reflexiones un poco introductorias de lo que pues nos gustaría que fuese este webinar, y ahora ya pues paso la palabra al doctor Romy Zúñiga, que es presidente de ALACTA, que es, digamos, la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos, con los cuales, juntamente con Fundación Triptólemos, les hemos preparado pues este webinar. Romy, the floor is yours. Muchas gracias, Ivonne, y agradecer también la introducción a este webinar, a esta temática. Para todos los asistentes desde acá de Chile, buenos días, buenas tardes para quienes están al otro lado del océano, que están conectados. Agradecer primero que todo a los charlistas que van a estar el día de hoy, a las personas que van a estar comunicando en base a su experiencia, sus puntos de vista, de su rol profesional y científico también. Y contarles que, bueno, actualmente soy el presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Ciencia y Tecnología de Alimentos. ALACTA fue creada en el año 1972, ya tenemos un buen número de décadas sobre el cuerpo. Tenemos 15 asociaciones miembros, valga la redundancia, de América y del Caribe, asociaciones científicas, pero que también incorporan a profesionales de la industria relacionados con la temática de los alimentos. Tratamos de aunar esfuerzos, como también planteaba Ivonne, para remar todos hacia el mismo punto común, desde nuestra vereda, nuestra expertise, y tomando en cuenta la visión que se planteó hace varios años atrás respecto a cómo Alacta
le interesa, por decirlo de alguna forma, operar. Nuestra asociación encamina su labor al desarrollo y al fortalecimiento sustentable del área de alimentos en los países de América del Sur, Centro y Caribe, interactuando con todas sus comunidades, tanto científicas como profesionales, y esperando cumplir con las expectativas de generar mejores alimentos para la población, basándonos siempre en conceptos desde la ciencia, que para nosotros es lo importante. No quiero alargarme, ya que lo importante acá son nuestros invitados, quienes van a ser el corazón de este webinar. Les comento que en este momento exacto tenemos 100 participantes, ya tenemos un excelente número de asistentes. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes estar acá. Y a modo de introducción, sumando a lo que nos comentó Ivonne en su relato, quisiera compartirles un pequeño video, ¿ya? Que nos hizo llegar de una asociación que es UFOS, ¿ya? Que es Asociación Internacional de Tecnólogos de Alimentos respecto al valor de los alimentos procesados. Es un video cortito que se lo voy a dejar acá, voy a compartir pantalla. Which do you think lasts longer? Fresh tomatoes or canned tomatoes? Fresh strawberries or frozen strawberries? Fresh cucumber or pickled cucumber? Fresh meat or dried meat? That's right. Everyone probably has the same answer in mind. If we look back at how these products are made, they've all gone through various food processing methods, whether it's physical processing, heat treatment, fermentation, chemical methods, freezing or drying. These methods allow food products to have a longer shelf life while preserving their nutritional value on the foundation of food safety. For example, tomatoes that undergo heat processing can enhance the bioavailability of lycopene, making it easier for our bodies to absorb, a compound that acts as a provitamin A and an anti-cancer agent. So what does a longer shelf life and the preservation of nutrition through food processing really mean for the world? Because food processing means longer shelf life, which helps reduce the enormous amount of food waste that contributes to greenhouse gas emissions, leading to a healthier environment and more affordable food. Food processing means we have more time for transportation to deliver food to areas without food security, ensuring everyone has the right to access food that still retains its nutritional value. And food processing helps maximise the efficiency of using raw materials and enables enhancement of the nutrition value by fortification in case of deficiencies. It also allows certain products to be available throughout the year. That's why food processing matters. It plays a vital role in the global goal of food sustainability. Food processing plays many roles in our daily lives. Preservation helps extend shelf life and reduce food spoilage. Reach enables access to safe and nutritious food across regions. Optimization maximizes the use of raw materials and resources. Convenience makes food easier to prepare, store and consume. Efficiency supports large-scale production and minimizes waste. Safety reduces risks from foodborne diseases through scientific control. Sustainability supports long-term food security and reduces environmental impact. This is the power of food processing. Bien, pues si les parece, empezamos ya con los ponentes y pues me place introducir a la doctora Dolores del Castillo. La doctora María Dolores del Castillo es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
dirige el grupo de biociencia alimentaria, el CIAL. Ella es licenciada en bioquímica y doctora en ciencia y tecnología de los alimentos. Ha realizado estancias postdoctorales en la University of Reading de Reino Unido y en Harvard Medical School en Estados Unidos, en el ámbito de la nutrición, la salud y la sostenibilidad. Su investigación se centra en alimentación, salud, sostenibilidad y ha estudiado el impacto también del procesado de alimentos en su calidad y en la salud humana, incluyendo la reacción de Maillard, tan importante en tecnología de alimentos, y cómo todos estos procesos influyen en su valor nutricional y en la aceptación por parte del consumidor. La doctora Dolores del Castillo es miembro de la Sociedad Española de Nutrición y de RIAS y del Grupo Iberoamericano de Ages y Salud. Y es desde este enfoque donde impulsa el estudio del papel del procesado de los alimentos en la salud humana. Dolores, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son los principales beneficios del procesado de alimentos para la salud y la seguridad nutricional? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la iniciativa, por los esfuerzos que estáis haciendo para que todo funcione tecnológicamente. Yendo a la pregunta, que tenemos poco tiempo, pues ya en la presentación, Ivonne, has dado unos tips muy claros, ¿no? De cuáles serían los beneficios y por qué es necesario el procesado. Para resumirlo quizás de una manera muy genérica y dejar este tip para los que no te hayan oído en la primera parte, queremos que un proceso controlado de los alimentos, un procesado controlado de los alimentos es necesario, y si se hace siguiendo las regulaciones que tenemos, pues garantiza en primer lugar la inocuidad alimentaria, vista desde el punto de vista de los patógenos, ¿no?, que tenemos en la cadena de alimentación, que sabemos que causan grandes problemas y que hay una alerta desde la Organización Mundial de la Salud del cuidado que tenemos que tener ahí. Por tanto, esto es una esfera muy importante de lo que hace el procesado controlado de los alimentos, que es garantizar que los alimentos sean inocuos y que los podamos utilizar para eso, para nutrirnos. Y en este sentido, pues hay una segunda parte, que es que preserva los nutrientes, siempre que se haga de esta manera controlada y según la legislación, preserva los nutrientes que necesitamos para tener una salud fisiológica normal y no cabe duda que también compuestos bioactivos que pueden ayudarnos incluso a reducir patologías. Por otra parte, ya lo comentabas antes también, que hay algunos de los compuestos que están allí por la complejidad que tienen los alimentos, que se mejora su digestibilidad de compuestos que son muy importantes, y la aceptación sensorial. Una de la aceptación sensorial podría venir por la reacción que has mencionado antes, de la reacción de Maillard. ¿Y esto cómo tiene que ver con lo demás que comentábamos de la seguridad nutricional? Que es eso que comentabas, que a veces lo traducimos mal en España y que lo traducen mejor otros, que la seguridad nutricional se basa en eso, en que tengamos alimentos de calidad desde el punto de vista nutricional, que sean inocuos, que estén accesibles y que tengan la aceptación de todos. Pues eso se logra con esto, con tener estos alimentos, porque hace que estén disponibles no solo para los que tenemos recursos, sino también en situaciones que pueden ser de las crisis que tenemos últimamente, que no estamos exentas de ninguna de ellas, ¿no? Hemos tenido crisis sanitarias en las que hemos estado en aislamiento y hemos necesitado alimentos procesados. Hemos tenido también crisis geopolíticas y tenemos crisis pues también medioambientales, ¿no? En este momento que estamos en el crisis del costo de la vida y todas estas otras crisis, creemos que se ha demostrado que los alimentos procesados llenan ese espacio de tener unos alimentos disponibles y ayudan a nuestra seguridad nutricional. Muchas gracias. Has acelerado mucho, así que muchísimas gracias. Pero yo pienso, Romy, podemos pasar al segundo ponente, tal vez. Sí, por supuesto. Una ronda de preguntas a todos los ponentes. Volvemos a hablar. Gracias, Ivonne. Para mí es un gusto presentar al doctor Emilio Martínez de Victoria Muñoz. El doctor
Martínez es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, catedrático de Fisiología desde 1992 y profesor emérito de la Universidad de Granada desde el año 2022 a la actualidad, coordinador de la base de datos de composición de alimentos VEDCA, www.vedca.net. Después les voy a dejar también en el chat ahí la página web para que la puedan revisar. Fue director del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, José Mataix, de la Universidad de Granada, entre los años 2004 y 2013. Académico fundador de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación, miembro del Comité Científico de la Fundación Iberoamericana de Nutrición, presidente del Comité Científico de la AESAN y presidente de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas, vicepresidente de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Premio Gregorio Marañón de la Real Academia de Gastronomía al mejor investigador en alimentación y salud en el año 2015 y miembro de la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo. Doctor Martínez, quisiera preguntar lo siguiente. Basado en su experiencia, ¿usted considera que es algo nuevo lo que nos está aportando esta clasificación de alimentos considerados ultraprocesados en temas de salud pública? Bien, en la pregunta hay una cosa que es importante matizar. ¿Nos aporta algo los alimentos ultraprocesados en el campo de la salud pública o nos aporta la clasificación que se ha hecho de esos alimentos procesados en salud pública? Son dos conceptos distintos. Dentro de los alimentos ultraprocesados, y todos conocemos cuáles son las características de estos alimentos procesados, precisamente por la clasificación que conocemos por ahora. Hay otras clasificaciones, pero la que todo el mundo adopta, tanto en todos los artículos relacionados con ultraprocesados y salud, que es la NOVA. Podemos entrar en discusión más adelante, pero yo diría que hay aportes nuevos, pero hay aportes antiguos. Por ejemplo, el tema nutricional, lo que es el consumo de alimentos altos en grasas saturadas, altos en azúcares y con gran cantidad de sal o ricos en sal, no es un concepto nuevo en epidemiología nutricional, es un concepto que lleva muchos años y que todos los que nos hemos dedicado a la nutrición desde hace ya, por razones de edad, desde hace muchos años, pues siempre hemos oído en todas las guías alimentarias que hay en los distintos países del mundo, siempre decía que hay que tomar menos alimentos que tengan mucha grasa saturada, grasa trans, que tengan mucha sal o que sean ricos en azúcares, sobre todo en azúcares añadidos. Por lo tanto, esta parte de los ultraprocesados no es nueva. Tampoco es nueva, aunque relativamente más reciente, es el tema de la palatabilidad, de las propiedades orosensoriales. Pero sobre todo hay un tema que muchos nos olvidamos siempre. Siempre vamos a las propiedades orosensoriales, que si que tiene un olor estupendo, que tiene un sabor estupendo a cualquier cosa que nos recuerda algo bueno, pero nos olvidamos de una cosa importante para el tema de la ingesta de energía, que al final es una de las cosas negativas que le atribuyen a los ultraprocesados, que es la textura de esos alimentos. Es decir, si la industria cuidara más la textura de los alimentos que comercializa como ultraprocesados, probablemente el consumo de esos alimentos no sería elevado y habría menos probabilidad de un aumento en el peso corporal, el desarrollo de sobrepeso y obesidad y por lo tanto un efecto negativo que se le atribuye a los ultraprocesados. Quizás la parte más novedosa de esta clasificación o de este término que ha sido en los últimos años desde que Monteiro lo puso en marcha, es el tema de los aditivos y de los coadyuvantes tecnológicos que llevan los alimentos. Entre ellos hay algunos que precisamente lo que intentan es aumentar la palatabilidad, como son olores, como son algún tipo de aditivos que intensifican los sabores, etcétera. Pero también hay otros como emulsionantes, etcétera, conservantes, etcétera, que se ha visto que pueden tener una influencia y esto hay pocos años de recorrido y con pruebas aún muy incipientes, que son el tema de la microbiota, toda la alteración de la microbiota, con lo que hoy en día sabemos de la influencia que tiene
esta microbiota sobre distintos aspectos de la salud metabólica, la salud incluso mental de los individuos que tienen una disbiosis, es decir, una alteración de este tipo. Por lo tanto, hay algo nuevo, pero también hay muchas cosas que también desde la salud pública estamos tratando de alguna manera desde hace muchos años. Muchas gracias por la respuesta. Ivonne, te doy el paso. Gracias, Romy. Sí, les vamos a poner en el chat. Desde Fundación Triptólemos hicimos dos informes, uno ya en el 2020 y otro lo actualizamos, en torno a estos alimentos ultraprocesados. Un poco, yo diría que el enfoque es que son definiciones, nos hemos referido, ustedes todos saben, al profesor Carlos Monteiro de Brasil. Esto hicimos mucho énfasis en un webinar, en un primer webinar que hicimos con Alacta, y un poco la conclusión que ponemos sobre la mesa es que es una clasificación confusa y falta de rigor científico. Clasifica todos los alimentos en 4 categorías, hay que ser claro en este punto. Las 3 primeras más o menos pues pueden objetivizarse, pero ya la última ya es muy ambigua y no hay un consenso de ninguna de las maneras en lo que es digamos, en el ámbito científico. Como bien dice el profesor Martínez, esto pues va de dietas y hay una relación directa entre salud y alimentación, es evidente. Como también, digamos, vivimos casi ya no es un récord Guinness vivir más de 100 años, ya no, pero sí que es cierto que tenemos que cuidar la alimentación, pero también el estrés, dormir las horas, eh, las relaciones sociales, es decir, es un poco un sumatorio, un equilibrio de muchas cosas. Es decir, lo que tenemos que, digamos, buscar este equilibrio, que no es fácil, para nada, no es fácil. Decía yo en mi introducción que ese es el reto que tenemos, este equilibrio en todos los aspectos. Y por supuesto, sin olvidar el placer. También es importante el efecto hedónico de alimentarse, por supuesto que sí. Vamos a Claro. dar la palabra Sí, y a... como tú dices, Ivonne, mucho del tema de la clasificación y finalmente a lo que apunta ha ido cambiando en el tiempo también y finalmente caemos en algo que no es tan relacionado con el proceso, sino que tiene más relación con la formulación, con los ingredientes más allá del procesamiento como tal. Cuando tienes toda la razón, Romy, cuando en realidad lo importante es la composición final del alimento. ¿eh? Hoy estamos enfatizando mucho en lo que es el procesamiento de estos alimentos, pero es al final la composición lo que Mm, cuenta, el resultado final. Esto también tenemos que, digamos, enfatizar en ello. ujú. Vamos a presentar a Sol Rapetti. Sol, buenas tardes. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de la República de Uruguay. Ella es máster en gestión de la seguridad y calidad alimentaria por la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente es parte del grupo Microtec del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, del IATA, enfocado este grupo en la investigación de tecnologías sostenibles que garanticen la seguridad microbiológica de nuevas matrices alimentarias, con énfasis en el uso del plasma frío como una alternativa innovadora al control de virus y bacterias, y en la evaluación de su efecto sobre la funcionalidad y sobre la calidad de los productos alimenticios. Sol Rapetti se define como una persona apasionada por la comunicación científica, este es un tema clave, comunicación, la colaboración interdisciplinaria y los proyectos orientados a generar un impacto significativo. Y también a Sol se define como una persona, y a título más personal, curiosa, proactiva y además de todo ello, convencida de la importancia de acercar la ciencia a la comunidad. Bueno, pues con todos estos antecedentes, Sol, si me permites, te pregunto, ¿por qué resulta indispensable, a tu criterio, el procesamiento de los alimentos desde una perspectiva tecnológica y sanitaria?
¿Cómo lo es? Bueno, buenas tardes para todos. Primero que nada, gracias Ivonne por esta oportunidad y por este encuentro, obviamente. Respondiendo a la pregunta, primero que nada, creo que todos debemos entender y tener presente que procesar un alimento no significa alejarlo de su origen, sino transformarlo para hacerlo más seguro, más duradero y apto para el consumo humano, como hemos estado hablando hasta el momento. Eh, entonces, de esta forma y teniendo en cuenta todo esto, procesar implica aplicar conocimientos científicos para cuidar estos alimentos que comemos, que consumimos y asegurar de que estos lleguen en buenas condiciones a nuestras mesas, obviamente. Entonces, si partimos de esta base, se puede entender que el procesamiento de alimentos es una herramienta esencial em, para garantizar la inocuidad microbiológica, prolongar la vida útil y obviamente mejorar la estabilidad físico-química de lo que consumimos. Mm. Muchas gracias. Y Romy, ¿te parece formular la siguiente pregunta y presentar a nuestro ponente de Argentina? Sí, por supuesto. Nuevamente me es grato presentar al doctor Rubén Olmedo. Rubén es bioquímico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Es ¿Cómo estás, Romy? magíster en Ciencias Agropecuarias, mención Producción Vegetal de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y actualmente es profesor y investigador adjunto del ICITAC y CONICET desde el año 2019. Rubén tiene una amplia experiencia como investigador, con múltiples publicaciones científicas y presentaciones a congresos, tanto nacionales como internacionales, y a Rubén le voy a hacer la siguiente palabra. Rubén, en base a tu experiencia, a todo lo que has visto tú a nivel de investigación, en trabajo con tus alumnos de doctorado y también de maestría, ¿consideras que existe una falta de comunicación efectiva sobre lo que son los alimentos, lo que representan los alimentos y cuáles son sus propiedades? Bueno, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que están participando. En realidad, importa mucho el mensaje que uno brinde. Incluso nosotros, si nosotros vemos la industria de los alimentos como un sector interconectado de ciencia, enseñanza, formación y producción, muchas veces nosotros mismos somos los que hemos llegado a este mismo punto. ¿Por qué? Porque el alimento no deja de ser alimento. ¿Mm? Y empezamos a catalogarlo. Y empezamos con que lo clasificamos de esta manera, lo clasificamos de la otra manera, y aparecen lo que son superalimentos, nutracéuticos, alimentos enteros, alimentos reales, alimentos identificables, alimentos no identificables, pero son todos alimentos. Y muchas veces uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no conocemos los aspectos legales de los alimentos. Investigamos sin saber realmente lo legal. Y eso conlleva a que cuando nosotros no conocemos los aspectos legales, pueden empezar a aparecer toda una serie de clasificaciones que para nosotros es importante desde el punto de vista de que soy yo quien lo genero y quien lo clasifico, o yo que pienso y me adapto a esta forma de catalogar el alimento, que pierde el sentido lo lógico de lo que es. Como dijo la presidenta de la Asociación Argentina de Nutrición, no hay alimentos buenos y malos, son alimentos. Lo que es bueno o malo es la alimentación de las personas. Y para ello tiene que seguir el protocolo, porque si uno me dice que si yo estoy todo el día sentado en una computadora, trabajando 9 horas y consumo 2.500 a 3.000 kilocalorías, es un exceso de calorías. Pero si yo tengo un deportista que nada 4 horas al día en su entrenamiento y necesita 5 o 6 mil kilocalorías, las 2.500 es un déficit. ¿Por qué? Porque la alimentación está regida y regulada para las personas. Entonces nosotros, al no comunicar correctamente, literalmente estamos poniendo sobre nosotros mismos catalogación que no se corresponde. Y uno lo ve cuando tiene que llenar un proyecto, que te piden cuestiones que son como el impacto que tiene tu alimento, cuando nosotros ni siquiera sabemos muchas veces lo que vamos a hacer. Incluso acá en Argentina te catalogan de decir, bueno, vas a hacer un proyecto sobre alimentos saludables. O decís, no,
El alimento es alimento en sí, porque puede ser que a lo mejor tenga exceso de grasa, exceso en calorías, pero a lo mejor es un alimento que vos lo querés para disfrutar en un determinado momento. Y otra cosa sería si vos ese alimento lo transformás en la base nutricional tuya. Pero ahí está el problema. Y también parece ser que el único problema que está relacionado con los índices de masa corporal no adecuados o con enfermedades fuera el alimento, porque desapareció del vocabulario el sedentarismo. Yo hace muchísimo que no escucho cómo el sedentarismo no está presente. ¿Por qué? Porque hay un incremento en la relación del uso de las tecnologías de la información, por ejemplo, contenidos, Instagram, videos para ver películas en cualquier momento, con cualquier disponibilidad, que se correlaciona mucho más con el estado de malestar de una persona con respecto a lo que es el alimento en sí. Pero de eso parece ser que todo el mundo se ha olvidado. Entonces estamos ahora únicamente pensando que una correcta estado de salud de las personas se debe al alimento nomás. Bueno, esa es mi opinión. Eh, Gracias, Rubén. Un comentario sobre lo que tú planteas. Finalmente, no nos estamos haciendo responsables nosotros. Estamos, comillas, en parte culpando a algo, pero no estamos siendo responsables de nuestra dieta, de nuestra alimentación. Y de lo que comunicamos. Ujú. Y bueno, eh, Muchas gracias, profesor Olmedo. Y precisamente la mesa va en esta búsqueda del equilibrio. Decimos que no tenemos alimentos buenos o malos. Finalmente tenemos que hablar de dietas, tenemos que hablar de sumatorios y, como ya decían, pues para Celsius el tema son las dosis, inclusive. ¿Eh? Es un poquito, pues esto, siempre, por supuesto, si no hablamos de patologías, el caso es otro, ¿eh? Pero si nos centramos en una pues, persona, digamos, una vida, pues, digamos, estandarizada, digamos, que no está con patologías y demás, pues precisamente es este equilibrio de alimentación, en dormir, en el estrés, en el ejercicio, en este equilibrio entre finalmente un balance de energía entre lo que uno come y lo que uno consume. Y si es, digamos, desequilibrado, pues hay una acumulación, pero no nos estresemos, esto no es un día, pues una semana, pues la balanza y te pesas, pero no hace falta que sea cada hora, ¿no? Puede ser en un espacio, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos precisamente en esta línea. Y después yo también tal vez añadiría que recordemos que los productos que están en los lineales de los supermercados son legales, no son ilegales, porque si fuesen ilegales hemos de entender que tenían que estar retirados, ¿eh? Es decir, que pues tenemos que también ser un poquito consecuentes con los diferentes puntos. Bueno, ya en este apartado, pues me place presentar a Manuel Martín. Manuel, buenas tardes. Él está en Madrid y él es el secretario general de la Federación de Consumidores UNAE. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid con especialidad en Derecho Administrativo y Comunitario. Manuel es árbitro de consumo de juntas arbitrales locales, regionales y a nivel nacional. Es asesor jurídico en materia de consumo y él es vocal del Consejo de Consumidores y Usuarios del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. Y además es vocal de la Comisión de Comercio, Consumo y Competitividad de la COE. Con este currículum, y muchas gracias por tener esta representación de consumidores, finalmente consumidores somos todos, así que pues nos sentimos bien representados. Me gustaría formularte la pregunta, Manuel, desde tu punto de vista, ¿qué garantías tiene hoy el consumidor de que los procesos innovadores en la industria alimentaria no comprometen la seguridad ni la calidad nutricional de los productos? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar con los consumidores en una jornada como esta. Respecto de la cuestión que me planteas, a priori sería fácil de contestar, ya casi la hemos contestado antes. Las garantías, la seguridad que puede tener un consumidor respecto de esta materia,
es la misma que puede tener cualquier ciudadano en cualquier otro aspecto. Es la existencia de una normativa legal aplicable a un sujeto pasivo que la tiene que cumplir y una serie de organismos que fiscalizan que esto se cumple. Es lo que ocurre con casi cualquier otra cuestión. Este es el tronco de un árbol que tiene muchas ramas. Si bien es cierto que existe esta garantía, que las empresas productoras y procesadoras de la cadena agroalimentaria han de cumplir y que administraciones europeas y nacionales, en este caso a nivel de España, y entidades acreditadas tienen que auditar y controlar, eh, la tarea está en la confianza del consumidor. En primer lugar, las garantías que se pueden ofrecer no son totales, no son sobre todos los procesos y todos los desarrollos que vayan surgiendo, porque sería imposible informar al consumidor de esto. Y aquellos de los que se puede informar se hace a través fundamentalmente del etiquetado. Todos sabemos que los productos, aparte de llevar la famosa información nutricional, llevan una serie de etiquetas o logotipos o sellos de calidad, de normativa ISO, de denominación de origen, etcétera, que informan al consumidor. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es multifactorial, como siempre. En primer lugar, es un problema de confianza, es decir, las diferentes situaciones políticas sí que es cierto que pueden haber hecho ceder un poco la confianza en si se está legislando con la ciencia como bandera o con otro tipo de intereses, porque que un producto sea legal puede no necesariamente estar muy de acuerdo con lo que pudiese decir la ciencia. Y no es algo que diga yo, sino que muchos consumidores tienen esta desconfianza. Entonces, por otro lado, está lo que podemos llamar infoxicación, llamamos desde la mesa de participación, y es que el exceso de información genera desinformación. Hoy en día entrar en un supermercado o en una tienda es como entrar en una librería, la información que el consumidor quiere está, pero la tiene que encontrar, la tiene que entender y tiene que confiar en ella. Entonces, la garantía existe, pero necesitamos generar, en primer lugar, la confianza de que ese sello es de calidad, ese logotipo que pone, no solo ha pasado unos controles legales, sino que esos controles tienen una base científica real y no otros intereses. Y luego, además, tenemos que luchar contra fenómenos como el greenwashing, por ejemplo, y que están generando también mucha desconfianza. Hay que luchar contra informaciones desinformadoras. Nosotros podemos hacer una campaña muy potente tratando de informar al consumidor sobre determinadas cuestiones, pero mañana sale un youtuber de turno diciendo cualquier barbaridad y tiene 2 millones de seguidores y nos cuesta mucho luchar contra eso. Entonces, nosotros desde nuestra asociación, igual que algún compañero de consumidores que he visto que se ha conectado, trabajamos cada año desde hace 10 años en un estudio sobre hábitos de consumo que realizamos a 4.000 familias y en él podemos ver todo este tipo de cuestiones. Sacar muchas conclusiones sobre los consumidores españoles, las carencias que tienen y lo que necesitan, precisamente para poder informarles y cubrir estas carencias. Y actualmente estamos en un momento extraordinario porque las nuevas tecnologías nos van a permitir llevar esta información de una manera más accesible y más directa al ciudadano a través de etiquetados inteligentes, de tal manera que el ciudadano tenga en la mano aquella información que quiere y que necesita, la tenga de manera fácil y accesible, inteligible y que además pueda contrastar y comunicar incluso con los diferentes eslabones de la cadena. Entonces, creo que es el camino a seguir. Los consumidores demandan un mejor etiquetado, no un más, pero un mejor etiquetado. Demandan mayor transparencia y mayor confianza y demandan, en cierto modo, una digitalización, una transición digital eficaz y accesible a todos. Entonces, a través de estos elementos, yo creo que se puede generar la confianza y la transparencia suficiente como para que los esfuerzos normativos y científicos de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria puedan aportar esa seguridad y esa transparencia que el consumidor demanda.
Mientras tanto, la labor es compleja por lo que hablamos. Hay muchas informaciones, no hay una unidad de cadena tampoco, cada eslabón transmite su propia información sobre su aspecto concreto. Y entonces, como decimos, hay por un lado mucha infoxicación, porque hay muchísima información en el packaging y en el etiquetado que muchas veces confunde y que no se sabe muy bien qué significa. Hay cierta falta de confianza y además, pues tenemos el problema de las fake news que nos hace mucho daño. Pero como digo, yo creo que las herramientas digitales que estamos ayudando a desarrollar desde nuestras asociaciones de consumidores podrán ser un remedio contra este problema a corto plazo. Gracias, Manuel. Por el chat nos piden si podemos facilitar el link de estos estudios a los que te has referido. Si te parece Sí, bien, sí. como Los acaba de poner, en el chat acaba de poner mi compañero Fernando Moner, acaba de poner la página web donde se cuelgan desde hace 10 años. Recordar que son consumidores españoles, pero bueno, permite, como son 10 años, permite ver la tendencia, permite ver la plasticidad del consumidor a la hora de ir adaptándose a las diferentes circunstancias, crisis económica, crisis de materias primas, pandemia. Ahí se van viendo los cambios que han ido surgiendo, el cambio generacional y las diferentes inquietudes, los hábitos de consumo de diferentes tipos de alimentos, qué se opina sobre cuestiones de sostenibilidad, sobre vida saludable, hábitos, etcétera. Es muy interesante y no tengo tiempo para hablar más de ello porque si no, comería todo el tiempo, pero les recomiendo que le echen un vistazo. Hay datos, están los informes anuales que son un poco más densos y luego resúmenes ejecutivos y notas que son un poco más digeridos con los datos más llamativos de cada año. pues muchas gracias, Manuel. Te has referido muchas veces a la confianza. Correcto, es fundamental en Eh, los consumidores. Al inicio hemos hablado de sistemas alimentarios en equilibrio, ¿eh? Y nos hemos referido a la complejidad de estos sistemas porque intervienen muchos factores. El factor de producción, transformación, el área, todo el tema del legislativo, economía, creencias, hábitos y todo ello en equilibrio, ¿eh? Mm. Y la confianza, por supuesto, la marca, la confianza, pues en un sitio muy importante. Decíamos que es complejo porque resulta que la seguridad alimentaria la podemos medir. Un alimento puede ser seguro o no, depende de pues, los gramos, ppm, etcétera, que tenga patógenos, no patógenos, etcétera. Lo podemos medir hasta unos índices muy elevados. Pero resulta que la confianza es muy difícil de medir. Y no solo esto, que cuesta mucho ganarse la confianza y Muy cuesta poco nada perderla. perder una confianza. Es Correcto. decir, que continuamos diciendo que el sistema alimentario es muy complejo porque aparte de temas objetivos tenemos temas emocionales y difíciles de medir de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, pero continuamos con este, digamos, webinar que está resultando, yo pienso que muy poliédrico, que es precisamente de lo que se trata. Hemos hecho una primera vuelta de preguntas y ahora, pues si les parece bien, retomamos las preguntas con nuestra primera ponente, que era pues Dolores del Castillo, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y me gustaría preguntarte, Dolores, ¿cómo ves, desde tu punto de vista, qué retos y qué oportunidades existen para innovar en alimentos procesados de una manera sostenible y segura a día de hoy? Bueno, pues los retos creo que son muy grandes, ¿no? Estamos claros desde toda esta discusión que estamos teniendo, desde primero educar, ¿no? Y quitar esta confusión que tenemos de separar lo que es procesado de lo que es formulación y que se entienda lo que es la dieta, la importancia de la dieta como un conjunto, de que los alimentos no son malos o buenos, de que tenemos sistemas reguladores importantes. Entonces, por decirlo en una línea, podríamos decir que tenemos que ir a elaborar productos que tengan una alta densidad nutricional, pero cuando hablamos de densidad nutricional, como ya se han dicho otros compañeros de la mesa,
pues estamos hablando de que realmente haya un equilibrio, que la formulación sea adecuada del alimento y que se estén los nutrientes, que evidentemente tú te decidirás el alimento de acuerdo a tu estilo de vida, y encajarlo bien en la dieta, pero tienen que tener todos los ingredientes que necesitamos. Por otra parte, no podemos irnos de este tema de lo que es conveniente. Por tanto, el producto tiene que tener una vida útil determinada y eso con un buen control de proceso podemos lograr estos dos parámetros que hemos dicho antes y tener la vida útil razonable implica que durante todo el tiempo de vida útil esa composición sea la adecuada. Tienen que seguir siendo inocuos los alimentos, o sea que tenemos que intentar hacer un control de proceso para no formar nuevos contaminantes del procesado durante este proceso. Y tiene que tener la aceptación sensorial, que desgraciadamente es lo que al final determina el consumo del alimento, porque quieren disfrutar si no buscan alimentos. Entonces, todo esto sería lo que veo como reto, ¿no? Que ha sido el mismo reto que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Todos los que trabajamos en la industria del alimento. Y por otra parte, lo que sí que hemos sumado, y ahí está la sostenibilidad, es que esto sea bueno para el planeta, sea bueno para nosotros y para el planeta, y que eso quiere decir que todo esto que estamos perdiendo y desaprovechando en la cadena alimentaria, pues que lo convertamos en los alimentos con estas características que necesitamos de alguna manera para integrarlo en esta dieta planetaria. ¿Y dónde están las oportunidades? Pues las oportunidades están en todos estos expertos que estamos formando y en todo lo de explotar el conocimiento que hemos generado durante todos los últimos años, en innovar y en integrar todo ese conocimiento integrando cosas nuevas. Hay muchos en la audiencia que son más tecnólogos de alimentos y más tienen un enfoque más ingenieril que yo, quizás incluso Ivonne, pero aquí podemos combinar tecnologías que son muy conocidas y que están muy establecidas en la industria, que no cuestan gran inversión y que hemos aprendido de ellas, que nos dan estos tips de encontrar estos productos, como pudiesen ser la fermentación, las hidrólisis enzimáticas con enzimas de grado alimentaria, que están muy bien controladas por las organizaciones reguladoras, pues aquellas tecnologías que no son térmicas, porque seguimos utilizando mucho las térmicas que nos valen muy bien y si se controlan muy bien dan lugar a productos que están muy bien equilibrados y podemos aplicar este conocimiento para combinarlas de manera estratégica. Pero también hay nuevas oportunidades, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, que está, y bueno, y está todo esto que comentaba Manuel anteriormente, de integrar pues toda la parte digital en informar, pero también en el control de procesos, ¿no? Aquí está la oportunidad de la inteligencia artificial, ¿no? De controlar el proceso, de ayudar en el diseño del alimento, de hacer ese proceso que necesitamos de co-creación, que es la interacción de todos los entes del sistema alimentario, ¿no? Del consumidor, del productor, del alimento, del regulador, para lograr este producto equilibrado. Aquí, por ejemplo, por citar tecnologías que no conocíamos antes y que se están introduciendo ya a nivel industrial, las tenemos a nivel académico, pero cada vez más a nivel industrial, pues tendríamos, por ejemplo, la combinación de tecnologías como la 3D para imprimir alimentos concretos, con diseños utilizando la co-creación y la inteligencia artificial, y en este caso podríamos resolver pues alimentación para grupos poblacionales concretos que nos están causando problemas a nivel hospitalario, por ejemplo, las personas que tienen disfagia, o podríamos ir a la población en general. Por tanto, creo que el trabajo es ingente, ¿no? Y que esperemos que esto ayude a tener iniciativas tanto a los académicos como a los nuevos que están aquí oyendo. No sé si con esto he respondido a la pregunta que me hacías de hacia dónde van los retos. Los retos van a la innovación, ¿no? Y los retos van a resolver el mismo problema que teníamos antes, pero con más innovación. Gracias, Dolores. Ciertamente, al inicio, en la introducción, nos referíamos a los grandes retos que tenemos en este contexto actual. Hablábamos de cambio climático, de incertidumbre geopolítica, de una polarización de la sociedad. Esto tiene impacto en la compra de alimentos, en la cesta de la compra de manera directa. Estos recursos económicos que las familias puedan destinar a comprar alimentos, esto es muy importante. Nos referíamos también a las desinformaciones, han salido también, o bien a esta importancia de la transformación tecnológica que, por supuesto, pues tenemos que beneficiarnos y aplicar a los sistemas alimentarios. De hecho, Fundación Triptólemos estamos organizando una jornada semipresencial el 18 de noviembre
desde Córdoba, desde la Universidad de Córdoba, sobre inteligencia artificial y sistemas alimentarios. Claro que sí, los sistemas alimentarios tienen que beneficiarse de esta transformación tecnológica. Y el ciudadano, los consumidores, pues tenemos que entender que nos reporta beneficios. Y una vez más, buscando este difícil equilibrio entre la innovación, la legislación, la producción, el cambio climático, en fin, todos estos parámetros que tenemos, finalmente, que tenemos que gestionar y todos, como decíamos, remando en la misma dirección para disponer en el plato de estos alimentos sanos, suficientes, sostenibles y a precios asequibles. Sobre todo esto, que era lo que ahí parece que muchos términos en el chat, como bien dices, ¿no? De que estamos enfrentando la mayor crisis del costo de la vida, ¿no? Con varias crisis que están entre ellas, incluyendo la financiera, ¿no? Y esto pues parece que la selección del consumidor del alimento, si no tiene una orientación clara, pues desecha un alimento que le puede ser favorable desde el punto de vista del precio y garantizar de una manera sostenible su seguridad nutricional, dado que estos procesos están garantizados, ¿no? Desde el punto de vista de regulación. Entonces, esto es algún mensaje que tiene que haber, que no hay seguridad nutricional y no hay salud sostenible si no modernizamos el sistema alimentario para lograr esto, ¿no? Que logremos algo que esté al alcance de todos. De hecho, creo que estamos, yo diría que bastante concienciados de que no podemos desperdiciar alimentos por el coste que tienen de agua, de energía, de producción. Es decir, esto es, digamos, es un tema en el cual se está trabajando muchísimo. Por ejemplo, desde diferentes países, pues se ha hecho desde los gobiernos mucho énfasis y cada vez la población está más concienciada porque nos podemos preguntar, ¿cuántos alimentos no se desperdician gracias a la tecnología? Este es un buen dato. Fundación Editorialemos Hay una hicimos, oportunidad para la innovación también, ¿no? Todo lo que estamos dejando en la cadena, convertirlo en cosas nuevas gracias a la tecnología, sí. por supuesto, tanto nos referimos a pérdidas como a desperdicios, digamos, alimentarios. Y ahí, por supuesto, todo el tema de la innovación y la tecnología pues tienen un papel importante, porque de hecho un producto fresco en nuestra nevera pues dura lo que dura. Entonces, de alguna manera tenemos que transformarlo, finalmente ya es un procesado para que pues no se nos estropee, tan sencillo como esto, ¿eh? Estamos hablando de procesar alimentos. Bueno, pues muchas gracias, Dolores. Otros por la Y oportunidad. Romy, tienes tú. Sí, gracias Ivonne. Y me acordé de algo que habíamos conversado hace poquito respecto a los bancos de alimentos, cómo han ido creciendo en distintos países el concepto de bancos de alimentos para resguardar el hecho o evitar el hecho de las pérdidas y resguardar el consumo y la seguridad. Em, Romy, déjame decir una ujú. cosa. Aquí en España, cada año se hace lo que se llama, digamos, en fin, el acopio de productos y durante un fin de semana, pues todos los voluntarios, que llegan a ser más de 70.000 voluntarios en casi todos los supermercados de la geografía española, pues hay voluntarios que cuando uno va a hacer la compra el fin de semana, pues te solicita si te parece bien pues dar algún producto para bancos de alimentos. Y en España pues esto va a ser el fin de semana de 7, 8, 9 que se recogen alimentos para después pues distribuirlos pues a las personas que pues lo solicitan en las diferentes áreas geográficas. Sí, importante esta iniciativa y otras también que habíamos comentado en algunos casos a nivel de retail, de productos que están prontos a vencer, que bajan los precios para también no generar estos problemas de merma y de desperdicio que, como decías tú, tan grave respecto a toda la inversión que se hace para generar un producto alimentario. Em, Retomamos la conversación con el doctor Emilio Martínez de Victoria y quería preguntarle, doctor Martínez,
Y me voy a salir quizá un poquito del libreto con con una segunda pregunta. La primera es si es viable una alimentación sostenible sin la presencia de la industria alimentaria y también tomando un poco el concepto de la confianza, si es que desde su perspectiva usted cree que la industria debiese abrirse quizás un poco más a los consumidores para generar mayores confianzas respecto a lo que están produciendo. Bien, hay una frase de la FAO que encontré mientras estaba preparando el tema, y es que dice que la sostenibilidad alimentaria no se alcanza eliminando el sistema industrial, sino reinventándolo. Bien, yo quiero aquí en este momento, quiero de alguna manera poner en valor realmente los estudios científicos que hay en relación con el consumo de ultraprocesados y salud. No podemos despreciar toda la información científica que se ha generado. Esto se ha producido gracias a Carlos Monteiro, que empezó con el tema de ultraprocesados, y ha sido una cosa como el COVID. Es decir, durante la época del COVID se publicaron miles y miles de trabajos, unos mejores, otros peores, sobre el efecto, perdón, el efecto negativo sobre la salud o los efectos perjudiciales que pueden tener los alimentos ultraprocesados sobre la salud humana en distintos ámbitos. Yo he hecho una pequeña revisión de lo último y en los últimos 5 años se han publicado 8 trabajos publicados en Cell y en Nature, etcétera, que son trabajos algunos mejor diseñados que otros, pero que todos, incluso uno de ellos, tienen hasta unos cuantos millones de participantes de distintas cohortes. Es decir, que eso no podemos olvidarlo y la industria alimentaria debe tomar nota. De hecho, yo he colaborado y muchos científicos hemos colaborado con la industria alimentaria para desarrollar alimentos más saludables, alimentos que no tuvieran esos efectos negativos, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ver que no es viable la sostenibilidad alimentaria, pero no es viable todo, no solo la sostenibilidad alimentaria, sino todo lo relacionado con la alimentación sin la industria alimentaria. Pero la industria alimentaria debe reconocer que en muchos casos tiene algunos aspectos que debe cuidar. Por ejemplo, el intentar aumentar la palatabilidad de todos los alimentos ultraprocesados y, por tanto, favorecer un consumo excesivo de estos alimentos puede ser una cosa importante porque la industria puede tener un alimento que tenga una duración larga, un consumo preferente largo, que tenga una seguridad y una higiene alimentaria adecuada, que tenga unas características positivas, pero a lo mejor no necesita el que le añada un colorante, que le añadan glutamato o que le añadan otro compuesto que aumente mucho la palatabilidad o que las texturas sean las adecuadas para que uno empiece a comer, como decían con las Pringles, que te tomaba una patata y terminaba el paquete en ese momento. Es decir, que tenemos un poco que también el poner de acuerdo a los dos sectores, tanto la ciencia que está diciendo que los ultraprocesados tienen un efecto negativo, y eso, retomando la primera pregunta que me hicieron, lo retomo cuando vemos las pirámides alimentarias en todos los países, en el vértice de consumo ocasional están todos los productos ultraprocesados, no están los demás. Es decir, que ya antes digamos, se concluía o se recomendaba a la población que aquellos alimentos que te aportaban una serie de nutrientes en exceso se consumieran de forma adecuada. Es lo que veníamos antes y que muchos de vosotros habéis expuesto aquí, que es la dieta. Nosotros tomamos una dieta, no tomamos alimentos. No podemos basar nuestra alimentación, que sea saludable o no, en que tomamos mucho resveratrol o mucho fenólico, sino realmente que tenemos una dieta equilibrada, variada y que nos aporta la energía necesaria, con lo cual nuestro peso no varía y nos aporta los nutrientes que necesitamos, no en exceso ni en defecto. Por lo tanto, esa es la cuestión. Y para terminar, y ahora me recordará la segunda pregunta, para terminar quería reivindicar, y yo que me he dedicado
últimamente y pronto tengo una ponencia sobre el poder de decisión de los sentidos en la alimentación humana y que me he dedicado mucho al tema de la gastronomía, yo reivindico aquí la cocina. Hoy en día hemos dejado de cocinar en casa. Y esto nos ha hecho llevar a esas dietas totalmente basadas en productos listos para comer, incluso no listos para cocinar, porque todavía se podían hacer listos para cocinar y que nosotros les diéramos el último toque para nuestro gusto, para nuestro sabor, para digamos, nuestro disfrute de esos alimentos, porque no olvidemos que los alimentos son de disfrute. Por lo tanto, yo creo que la educación para la cocina debe empezar muy pronto en los centros educativos y que conforme vayamos aumentando las habilidades culinarias de la población, iremos disminuyendo las enfermedades. Y cuanto más la industria alimentaria colabore en este papel de alimentos listos para cocinar, más que listos para abrir, calentar y comer, yo creo que iríamos mejor. Y ahora, si me recuerdan la segunda parte de la pregunta. Sí, no, sí, la pregunta iba que en base a su expertise, su opinión respecto de que si es relevante que la industria o las empresas que producen alimentos pudieran abrirse un poco más para generar más confianza en la población respecto a los procesos que están llevando a cabo. Sí, claro, yo creo que la industria alimentaria debe ser transparente. Hoy el término transparente está muy de moda para todos y entonces yo creo que tiene que ser transparente para el consumidor, porque muchas veces, yo recuerdo, muchas veces he puesto una diapositiva de un caldo de langosta en un sobre que hay, que cuando miras la composición y cuando miras los ingredientes de langosta tiene solamente un 0,1% de un extracto de langosta. Todo lo demás son féculas, son componentes potenciadores del sabor, etcétera. Y entonces estás tomando una cosa que es una sopa de langosta, pero al final tiene el sabor, pero todo lo demás que le acompaña no tiene nada que ver. Por lo tanto, yo creo que en eso la industria tiene que ser muy transparente y cuando hace el marketing o la publicidad de uno de esos productos, decir, digamos, entre comillas, realmente lo que tiene ese producto. ¿Y por qué es bueno que la gente lo consuma? Porque hay muchos productos de la industria que incluso son más buenos que los no procesados. Son alimentos fortificados y la fortificación de alimentos que hace la industria que habría pasado en muchos países, con muchas personas sin un acceso a determinados nutrientes. La ceguera por falta de vitamina A, los problemas de anemia por hierro, etcétera, etcétera, hubieran sido importantes. Por lo tanto, yo creo que la industria tiene digamos, esa asignatura pendiente de ser más transparente y además que se acoja a las nuevas tecnologías para intentar esos problemas que probablemente está viendo la ciencia en los productos que ellos ponen en el mercado, que puedan de alguna manera ponerle remedio al tema de adicciones que no son muchas veces necesarias y que las hacen. Gracias, profesor Martínez de Vitoria. Y hacemos una pregunta a Sol. Sol, ¿cómo puede la investigación actual contribuir a superar las dicotomías entre natural y procesado? ¿Cómo lo es? Bueno, la oposición entre los términos natural y procesado es uno de los grandes debates en el mundo de la alimentación. Es una problemática que ocurre desde hace años y aún continúa hoy en día. Obviamente lo estamos viendo. En la percepción popular, los alimentos naturales suelen asociarse con lo saludable, lo puro y lo auténtico, mientras que los procesados se relacionan más con la parte artificial, con lo dañino y con lo industrializado. Sin embargo, esto no refleja la complejidad de estos alimentos, hablando de complejidad científica, de complejidad nutricional y tecnológica. Entonces, creo que la contribución más grande que puede hacer la investigación es la redefinición del término procesamiento desde la ciencia y no desde la percepción cultural o mediática. Hay que tener en cuenta, obviamente, que la investigación debe aportar datos objetivos sobre efectos de los distintos procesos.
a los que se puede someter obviamente un alimento. De esta forma se podría reemplazar el discurso de oponer a lo natural con lo procesado. Entonces, de esta forma, el procesamiento puede dejar de ser visto como una manipulación negativa y pasa a entenderse más como una herramienta científica que transforma, protege y optimiza los alimentos. Obviamente, para que esta visión se haga real en la sociedad, es necesario que esta comunicación científica sea precisa, contextualizada y obviamente pedagógica, porque no solo importa lo que decimos, sino de la forma en lo que decimos y la forma en que lo expresamos, básicamente. Entonces, es necesario una comunicación que vincule el procesamiento con los beneficios concretos y no con estigmas. La investigación en el área de la tecnología de los alimentos puede, y en realidad más que poder, debe ocupar un rol pedagógico. Explicar que procesar no equivale a degradar, sino a transformar con conocimientos, con control y con un propósito, obviamente. Y mostrar, mediante la evidencia, que procesamiento y naturalidad no son términos opuestos, sino son conceptos que pueden coexistir y complementarse dentro de una de alimentación segura, sostenible y saludable. Muchas gracias, Sol. Has respondido incluso a alguna de las preguntas que estaban en el chat, que dejábamos para luego, así que pues con mucha claridad en términos tan confusos. Romy. Sí, Gracias. gracias, Ivonne. Em, Rubén, retomando el tema de la cantidad de información o la sobreinformación que hay actualmente de redes sociales, de comunicación que no tiene una base científica, desde tu experiencia y perspectiva, ¿cómo podríamos nosotros contribuir a generar contenido fiable en redes sociales? Personas que no somos influencers, a veces algunos ni siquiera usuarios de redes sociales, pero es información que está ahí. ¿Cómo podríamos nosotros aportar también desde nuestra vereda a, a informar correctamente en estas plataformas? Rubén, estás sin audio. Ahí está. No se me sale un cartel ahí de que silenciaba, no sé, así que un poco de complejidad. En sí, discúlpenme, por ahí los que ya me conocen, me han visto en alguna otra conferencia, saben que soy medio dinámico así. Parte de mi formación, para comentarles un poco, incluyó formación científica, pero también tengo otro conjunto de información que me fui formando que está relacionado con lo que es comunicación, dirección de marketing, dirección financiera, MBA. ¿Por qué? Porque necesito conocer ambos lados de la cuestión, desde que producimos y pensando en el alimento y también desde cómo se produce y se comercializa ese alimento. Porque muchas veces nosotros tomamos partido, porque nosotros radicalizamos todo. Si nosotros estamos investigando en algo, eso es lo correcto, eso es lo bueno y todo lo demás está bajo nuestro análisis de nuestro punto de vista. Entonces, eso conlleva a que se generen dos temas que estamos investigando y estoy empezando a tener los primeros estudiantes de doctorado con la temática de fraude alimentario y defensa de los alimentos. Fraude alimentario es toda la concepción en la cual vos generas un valor extra en ese alimento sin poder justificarlo. Muchas veces nosotros catalogamos al alimento como bueno, malo, como todo lo demás, y entonces estamos agregándole un valor, estamos adicionándole un valor que muchas veces no es justificado, que muchas veces no se sabe. Tuvo muchísimos años omega 3 para ser avalado como que realmente, incluso hay muchas discusiones de que los omega 3 realmente forman o no generan esa ayuda cardiovascular o es el conjunto de actividades relacionadas con la alimentación y tu forma de ser que es el que genera ese cambio. Entonces hay que ver, porque muchas veces uno dice, bueno, yo como más saludable, como esto, tengo esta actividad, pero comienzas a hacer actividad física. El otro tema que tenemos también es la defensa, cuando la comunicación que vos encontrás no está apuntando a formar un conocimiento, sino que está apuntando directamente a atacar. Entonces vos ahí trabajas con lo que es defensa de los alimentos. ¿Por qué? Porque yo otro día escuché un experto en nutrición y alimentación que recomendaba comer solamente productos como los vegetales y las carnes, y todo lo demás era considerado como un veneno. ¿Por
porque era tóxico para el cuerpo, todos los demás. Ahora esa persona, a mi criterio, está haciendo terrorismo alimentario por una cuestión muy simple. Hay que tener un presupuesto de dinero para poder consumir, y no todas las familias donde nosotros estamos, en esta región, en Argentina o en Sudamérica, disponen de la cantidad suficiente de dinero para alimentarse de esa manera. A lo mejor se comen un fideíto, se hacen una salsa, y eso cuesta una fracción de lo demás. Entonces, ¿trata de ser veneno? No. Lo que se está inculcando ahí es miedo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la comunicación que se está haciendo es una comunicación no eficiente, no efectiva. Además, el otro tema, yo ayer festejaba un seminario de sustentabilidad que estábamos dando, que teníamos 100 y pico inscriptos. Pero ¿qué sucede? Esos 100 y pico inscritos son estudiantes, somos otros docentes, son compañeros nuestros, y no estamos llegando a la sociedad, que es la que termina definiendo qué es lo que compra, porque muchas veces vos decís, la culpa es la industria que hace eso. Yo asesoro industria, sacamos un producto natural, libre de sellos y nada de eso, y no se vende nada. Entonces, ¿qué vamos a comprometer la seguridad de la sustentabilidad económica de una compañía? Porque todavía falta formar a quién va ese alimento dirigido. Y si nosotros asumimos que es la industria el que tiene que generar un cambio social que lleva décadas en cómo se tiene que consumir, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que enseñar una masa. Y otro problema que tenemos en las comunicaciones es que cuando comienza el auge del marketing, volvimos a una edad de oscurantismo, porque no se publica lo que es el alimento, sino que muchas veces vos ves lo que se publica, lo que no es el alimento. Entonces comienza, no tienen agregado de esto, no tiene agregado de esto, no tiene agregado de esto, y es bueno porque no tiene agregado de esto. Bueno, pero ¿por qué no comunicas qué es lo que tiene tu alimento y qué es lo que es el alimento que vos vendes? Entonces, también tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque una persona que hace marketing le da igual vender una computadora, un tornillo, un auto o un alimento. Pero para el alimento hay reglas más específicas. Una de ellas dice que no tiene que ser engañoso. Ahora, si nosotros que somos los profesionales no sabemos cuáles son los 14 tipos de fraude que definió Manning, que es lo más avanzado, ¿cómo nosotros no vamos a cometer el error de cometer fraudes? Diciendo cosas que no lo son. Entonces yo creo que primero, gran desafío, más que ponerse a discutir con las redes sociales, porque me pasó de ponerme a discutir y realmente sufrís mucho, es primero ponernos de acuerdo nosotros en qué son los alimentos realmente, qué tenemos que comunicar de los alimentos, si nuestra comunicación lleva un fraude o no, porque cualquier cosa que nosotros digamos, una persona, como recién mencionaron, un youtuber lo levanta, y nosotros estamos felices de que hay, ¿cuánto? 114 inscritos. Un youtuber no piensa en tener 114, piensa en tener decenas de miles mirándolos. Nosotros no tenemos esa concepción mental, porque pues nosotros no tenemos esa vocación comunicadora, porque nos cuesta crear esa viralidad. Y más nos va a costar si nosotros vamos y decimos la verdad, porque muchos de esos contenidos que se informan es para generar esa sensación de, como definió la Escuela Chan de Salud Pública, el super hype y una super excitación con determinado alimento, como por ejemplo la mención de superalimentos, que Octavio Eol en el 2022 determinó con toda una serie de metabolómicas que no existe tal cosa. Pero no, sigue habiendo publicidades, sigue habiendo redes sociales, y mucha gente está encontrando ahí un segmento de monetizar todo eso. Entonces nosotros tenemos que hacernos una autocrítica severa, decir, yo lo que voy a decir, voy a cometer un fraude, no, sé cuáles son los 14 tipos de fraude, sé que si lo que yo defino o lo que yo estoy diciendo de lo que yo estoy investigando, haciendo y o generando, ¿es un fraude o no? Partamos de esa base para poder después ir mejorando, porque a nosotros nos falta capacidad de comunicación, y lamentablemente la comunicación queda en manos de gente que genera contenidos, que eso es muy diferente a decir la realidad de lo que es un alimento desde el punto de vista legal y tecnológico que existe. Entonces creo que hay muchos pasos para hacer, pero bueno, es como decir, es lo primero que estamos viendo, porque yo lo único que veía era ataques, 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 ataques constantes a los alimentos, a la tecnología de los alimentos, y por fin en este año veo que estamos empezando a levantar la voz, decir un poco, paren, está bien, hasta este punto se llega, pero empecemos a analizar un poco más lógico, y eso es mucho más difícil que pensarlo emocionalmente, los alimentos. Muchas gracias, Rubén, y voy a quizás hacer otra consulta ahí como para complementar. Eh, ¿Existe educación alimentaria a nivel de niños, por ejemplo, a nivel básico o primario en tu país? Porque en el mío no existe. Y me gustaría saber la experiencia tuya de Argentina o de alguna otra persona de otro país para saber qué está pasando con eso. Miren, yo voy a decir particularmente, mi estilo de pensar muchas veces no se alinea con grandes movimientos sociales ni con moda.
Acá se colocó el etiquetado frontal de alimentos. Para mí es una opción pésima, no porque el etiquetado frontal de alimentos sea pésimo, sino porque la forma de cálculo es pésimo. Yo tengo una pasta de maní, cacahuate, le puedo poner 10 gramos de azúcar y eso no tiene exceso de sello. Ahora, un yogur le pongo 1 gramo de azúcar y sí tiene exceso de azúcar. Para el organismo no va a identificar si es añadida o incluso un jugo de naranja, levanta todos los índices glucémicos y tiene aproximadamente la misma cantidad de azúcar que una gaseosa, pero el jugo de naranja no tendría sello. Y mi hija incluso me pregunta, dice, ¿por qué en el nombre de la alimentación saludable y todo lo demás, yo que hago deporte, todo lo demás, no puedo ir a comprar a una escuela un producto como por ejemplo una gaseosa que tenga un sello para poder disfrutar de esa tarde de calor? Entonces, no hay un correcto planteamiento de las cosas, se hacen cosas, pero después de un tiempo vos analizás que esas cosas no sabes si estuvo bien pensado, porque incluso el nombre no dice ley de etiquetado frontal para el conocimiento de lo que vos estás consumiendo, dice para una alimentación saludable que orienta fundamentalmente a menores de edad. Nadie está pensando en el bullying que va a tener esos niños que digan, ahora por tu culpa yo no puedo comprar un paquetito que tenga un sello de advertencia o una gaseosa. Ya, realmente no sé cómo lo diseñan esto, cómo lo especifican, pero yo creo que realmente estaban recién las personas, los menores de edad fundamentalmente, a empezar a entender que no solamente tenés que tener un determinado tipo de cuerpo, sino que hay distintos, y te sacan una ley diciéndote, ahora vamos a prohibir determinados tipos de alimentos porque hay personas que tienen un índice de masa corporal no adecuado. O sea, sí, está bien que se eduque en eso, pero hay que encontrar una mejor manera de cómo comunicar, porque parece ser que no hubiera habido ni un solo psicólogo social en el momento de decir cómo vamos a sacar esto con este concepto. Ok, muchas gracias, Rubén. Ivonne. Gracias, Rubén. Veo que nos vamos alineando desde el otro lado del Atlántico, es decir, que vemos las cosas, yo diría que muy parecidas, ¿eh? Y esto forma parte del equilibrio que decíamos, que tenemos que remar en la misma dirección, no solo el aspecto sanitario, pero otros tantos, ¿no? Que veníamos comentando a lo largo de esta tarde. Eh, los consumidores, Manuel, la pregunta para ti. Cuéntame. Procesar alimentos tiene beneficios en términos de conservación, reducción del desperdicio alimentario, mejora de la disponibilidad y seguridad alimentaria. Desde tu punto de vista, ¿cómo se puede ayudar desde las asociaciones de consumidores a comunicar al consumidor las innovaciones alimentarias que son necesarias y beneficiosas? Pues buena pregunta. La verdad es que no es una tarea fácil por lo que hemos estado hablando y Rubén, que ha hablado antes y ha hablado de comunicación, ha estado muy atinado sobre todo con el tema que nos encontramos ahora, tanto de fake news como de influencers, que en muchas ocasiones el mensaje que mandan no es ni siquiera voluntario. Quizás es un influencer que está jugando a un videojuego y los 5 millones de chavales o chavalas que le están viendo cómo juega ese videojuego, pero sobre su mesa hay apoyado determinada bebida energética y eso, simplemente eso, hace que el mensaje que pueda mandar luego sobre hábitos saludables se te desmonte porque ese youtuber consume esa bebida que, como es sin azúcar, pueden encontrar en cualquier máquina, echando una moneda, la pueden extraer y beber 300 miligramos de cafeína pesando 50 kilos. Entonces, la tarea es difícil. Yo, que los que están en el foro y me conocen, hay algún compañero ya he visto, soy un apasionado de la actividad física. Siempre digo que hay 4 factores que lo determinan para el progreso, que son la intensidad, la densidad, el volumen y la frecuencia del ejercicio. Cuando uno quiere progresar, tiene que elegir uno de estos, como mucho dos, porque son incompatibles entre sí. Para que un mensaje cale desde una asociación de consumidores de este tipo, si extrapolamos esto, tendríamos que elegir los 4. Necesitaríamos mucha intensidad, necesitaríamos mucha densidad, es decir, muchas acciones, durante mucho tiempo y muchas veces. Sí que es verdad que trabajamos con cualquier foro que tenga que ver con este tipo de cuestiones, nos es muy difícil decir que no, porque desde hace unos años nos hemos dado cuenta que la cooperación público-privada, consumidores, es lo más efectivo, que las sinergias son lo más efectivo y
Y las asociaciones de consumidores somos catalizadores entre el sector privado, entre las empresas, entre los productores, entre la administración y los consumidores. Y ahí en medio estamos nosotros para hablar con todos, para escuchar a los que saben, al mundo académico, y para tratar de transmitir a los consumidores a través de todos los medios que podamos tener a nuestro alcance, bien sean publicaciones, bien sean jornadas que organizamos, bien sean nuestras redes sociales, webinars, porque vivimos en un mundo con un abanico muy amplio de consumidores y a cada uno se le llega desde un sitio. Antes era o prensa o televisión y poco más, pero hoy las diferentes generaciones se mueven en diferentes ecosistemas y hay que intentar llegar a todos. El colegio es fundamental. Eh, los jóvenes son los más difíciles de llegar por lo que hablábamos, porque sus referentes ahora están en Internet, son más difíciles de controlar, por no decir imposible, y sus mensajes pues causan un impacto muy grande. Nosotros siempre trabajamos, como te digo, con todos los actores de la cadena porque entendemos que la nutrición y la cadena agroalimentaria es fundamental. El procesamiento de alimentos, a la hora de transmitirlo, pues, a ver, como hablábamos antes, no se pueden transmitir cualquier innovación, cualquier avance, no es relevante para el consumidor. Gracias a la tecnología y al desarrollo que tenemos, prácticamente a diario se producen avances y descubrimientos que son positivos. Lo que pasa es que no todos le añaden valor al consumidor. Puede haber avances que simplemente sean una mejora logística para el distribuidor o una mejora para los trabajadores, que está muy bien, pero que al consumidor no le afectan directamente. Entonces hay que saber muy bien qué avances pueden serle de utilidad al consumidor y cuáles suman. Las empresas, el sector privado, los productores juegan un papel fundamental en identificar este tipo de avances que puedan ser agradables o puedan ser interesantes para el consumidor y desde luego nosotros siempre estaremos abiertos a analizarlos tanto desde el punto de vista del consumidor como contar con expertos del mundo académico como siempre hacemos para desmenuzarlo bien, si el avance es positivo, desde luego trasladarlo de la mejor manera posible. Cualquier avance en sostenibilidad evidentemente es aplaudido, ¿no? Tanto si es sostenibilidad medioambiental como sostenibilidad económica. Siempre son dos caras de la sostenibilidad que hay que tener en cuenta. La medioambiental, porque evidentemente el mundo en el que vivimos es el único que tenemos, hay que cuidarlo. La económica, porque un avance debe ser sostenible para la empresa o entidad que lo crea, pero también debe ser sostenible económicamente para el consumidor. Si el consumidor no lo compra, ese avance no nos sirve de nada. Debe haber pues, también avances sociales que nos permitan luchar contra el desperdicio alimentario. Al consumidor le interesan mucho y por tanto son fáciles de comunicar. Avances en seguridad alimentaria, trabajamos intensamente con las autoridades públicas y con las entidades productoras y empresas productoras para estar en la medida de lo posible lo más atentos a este tipo de avances y transmitirlos si al consumidor le interesan. Avances en salud. A día de hoy la salud y los hábitos de consumo le preocupan mucho a los consumidores, aunque andan un poco confundidos por lo que hablamos. Hay mucha información, tanto de hábitos nutricionales como de hábitos de vida y de práctica de deporte. Y eso, pues, la verdad es que es un reto. Y sobre todo también, como hablaba el doctor Martínez, los avances en satisfacción culinaria, por así decirlo. Los alimentos tienen que ser satisfactorios, tienen que, aparte de nutrirnos, pues darnos una experiencia positiva. Entonces, todo este tipo de cuestiones trabajamos en ella con toda la intensidad posible y la transmitimos por todos los foros posibles. Por eso no dudamos ni un momento en adherirnos a Triptólemos y a cuantas plataformas y webinars y jornadas hagan falta. Y como os digo, de cara a la difusión, pues todos los medios al alcance. Sí que es muy importante, como hablaba al principio, que haya una base científica y nosotros siempre que organizamos alguna jornada, realizamos alguna publicación, incluso en la MPAC que realiza, de la que os he hablado antes por el estudio de hábitos, disculpar si hablo muy rápido, pero soy consciente del tiempo. Contamos con un comité científico que nos ayuda a identificar problemas, a realizar preguntas que puedan ser de interés para cada año corriente
incluso a redactar artículos que puedan ser de interés y que nos acompañen en las jornadas informativas y formativas que realizamos. Sin eso es imposible generar la confianza de la que hablábamos antes. Y por supuesto, sin la colaboración del sector es imposible transmitir transparencia. La transparencia es algo que, como decía el doctor, está de moda, pero que el consumidor demanda más, porque al final quiere saber lo que se lleva a la boca. Y no está de más que haya esta apertura por parte de la industria en la medida de lo posible, porque como hablamos, es imposible transmitir todos los procesos y todos los avances que hay. Pero todos aquellos que se afirman que suman valor, sí que es positivo que se transmitan al consumidor. Y poco más que añadir, que como decía, la cooperación entre todos es fundamental si queremos que esto funcione. Tenemos que remar todos en la misma dirección porque si no, eh, lo vamos a pasar mal. Pero afortunadamente, por lo que veo, aparte de estar todos en el mismo barco, parece que remamos todos en la misma dirección y con un ritmo muy parecido. Entonces, pues creo que seguramente lo iremos consiguiendo. Gracias, Manuel. Ahora, pues, Romy iniciará si hay alguna pregunta en el chat y después nos guardaremos 5 minutos para hacer un poco la clausura de este webinar. Que fijaros que decíamos al inicio que el sistema alimentario es muy complejo, que todos tenemos que comer, es decir, podemos no tener coche o tener solo un abrigo o lo que sea, pero de comer tenemos que hacerlo, tendríamos que hacerlo cada día, es decir, que vamos poniendo, digamos, complejidad a este sistema. Y tenemos que ir dándonos cuenta, como bien decíamos, que remar todos en la misma dirección. Eso significa tanto la innovación como la legislación, los sanitarios, en fin. Hay algunas iniciativas que igual están un poco al margen de la conversación que estamos teniendo. Por supuesto, la empresa es el motor, pero la empresa, decíamos al inicio, tanto si es pequeña, mediana, grande, grandes corporaciones, pero pues de manera ética, responsable, es así. O sea, tenemos que entenderlo. Y también decir que hay muchos estudios observacionales que están circulando y de ahí sacamos titulares. Esto muchas veces lo que hacemos es, aunque sea una revista de mucho prestigio que esté publicando, etcétera, etcétera, pero finalmente el resultado es que contribuimos a la confusión. Ha salido mucho el término ultraprocesado. Tenemos casi, no diré un acuerdo, pero casi un acuerdo tácito tal vez, de si queremos ser serios, rigurosos, pues términos que solo llevan a una confusión porque ya de por sí están mal definidos, mal situados, en fin, y bueno, ya últimamente incluso escuchamos hablar de ultraprocesados buenos y malos, lo cual esto ya es demencial directamente, ya es confusión al máximo. Decíamos que sí estamos de acuerdo en que hay términos que son confusos, que no están bien definidos, que, en fin, tiene una serie de, digamos, connotaciones que no ayudan a clarificar, pues tal vez lo más sensato desde el rigor, si queremos ser rigurosos, pues es no utilizarlos y referirnos a procesos, diferentes tipos de procesos. Y sobre todo, la composición final es lo que importa. El proceso, pues, es el que es. Hemos dicho que durante la sesión estamos haciendo mucho énfasis en el tema de desperdicio de alimentos, temas nutricionales, temas de hacer frente a este cambio climático, etcétera. Procesar, transformar, necesario. No tenemos de otra, un producto fresco está muy bien, pero no todos tenemos este acceso, esta disponibilidad de tiempo, de dinero, etcétera, de llegar a ello. Es así, podemos decir, en fin, podemos hacer brindis al sol, pero la realidad es la que es, en muchos, digamos, estratos de la sociedad. Tenemos que, pues, un poquito, yo diría que pensar para todos, no solo para algunos. Y eso a veces no es fácil. Romy, si te parece, pasas al chat. Sí, gracias, Ivonne. La verdad es que algunas preguntas que aparecieron ahí en el chat durante el webinar fueron respondidas sobre la misma marcha por parte de nuestros ponentes. No hubieron muchas preguntas tampoco directas, solamente tengo dos acá que son las que voy a realizar en este momento. La primera es para Dolores y la consulta es: ¿cuáles son los aspectos nutricionales más relevantes asociados a la reacción de Maillard?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque esto me va a valer para algo que estaba diciendo en el chat y que Ivonne ha matizado muy bien y que otros compañeros de la mesa han enfatizado. Proceso es proceso, formulación es formulación. Uno tiene una formulación que procesa y el resultado es un alimento con un balance determinado, que durante ese proceso, en la mayoría de los casos, seguimos utilizando los tratamientos térmicos de diferente intensidad, ¿no? Como más extendidos, aunque hemos investigado mucho en tecnologías que llamamos en su época de barrera y tecnologías no térmicas, y tenemos grandes profesionales que me hacen mucha ilusión en esta audiencia, incluido al profesor Wamis, que han utilizado tecnologías avanzadas para irnos a innovación y buscar otros procesos, pero en la mayoría de los tratamientos llevan implicado un tratamiento térmico y la reacción química por excelencia de los alimentos es la reacción de Maillard. En la reacción de Maillard, pues da un balance, ¿no? Todos conocemos, pues ese dulce de leche que tenéis todos los que estáis del otro lado de allá, pues caracteriza a la reacción de Maillard, que no me voy a meter con el dulce de leche, que está muy sabroso, pero desde el punto de vista nutricional, la carga de glucosa tendríamos que ver cuánto hay que consumir para entrar dentro de los 25 gramos que tendríamos que tomar al día para ser realmente saludable. Y no hay que pasarse ni un gramo de esos 25 gramos, que esto es otra cosa de la que estábamos hablando. Entonces, en el proceso, ¿qué ocurre? En la mayoría de los que se hacen tratamiento térmico de diferente intensidad o en otros que llevan combinaciones. En esto ocurre la reacción de Maillard. ¿Qué hace la reacción de Maillard? Reaccionan los carbohidratos, sobre todo los carbohidratos libres, léase fructosa y glucosa, ¿no? También la lactosa de los productos lácteos. Esos que tienen un grupo carbolino reactivo reaccionan con los grupos aminos libres que pueden ser de los aminoácidos. Fijaros que los aminoácidos están presentes para formar todas nuestras hormonas y las proteínas, y lo que hacen fundamentalmente es reaccionar con los aminoácidos básicos, léase la lisina, que es un aminoácido esencial. Por tanto, puede ser que unas veces esta reacción nos ayude, tenga un balance positivo desde el punto de vista sensorial, pero nos va a perder un aminoácido esencial, o pueda tener un balance negativo, incluso llegando a formar, cuando hay condiciones muy extremas, pues contaminantes del procesado, que algunos de los que están en la audiencia son más expertos que yo, como es el caso de la acrilamida. Pero volvemos a lo mismo, la industria la tiene muy bien legislada y las organizaciones como la ESAN, la EFSA, la FDA y todos estos pues dicen cuánto tendríamos que hacer el control de procesos. Por tanto, la reacción de Maillard es el ejemplo químico por excelencia de que nos vale como indicador de hacer un control de procesos exhaustivo para mantener un producto procesado que sea digestible, que sea nutritivo, que sea sabroso, porque todos esos aromas del café, del pan y todos estos se dan como la reacción de Maillard, que sea apetecible, pero que a su vez los cambios que provoquemos sean mínimos para que siga siendo nutritivo. Por tanto, el impacto depende del control de proceso, y los propios productos que se forman vía reacción nos valen para controlar el proceso. No sé si con esto he respondido y si se ha visto todo de lo que necesitamos separar, no confundir, separar claramente qué cosa es formulación, qué cosa es procesado, qué objetivos tenemos para el procesado, cómo podemos controlar el procesado y qué ocurre durante ese proceso, y cuánto de culpables son el procesado de la dieta no balanceada que hacemos o de las elecciones malas que hacemos para nuestra propia biología, ¿no? Que la de cada uno es concreta. Dolores, igual para ilustrar la parte negativa a la que te referías, es si uno hace una barbacoa en su casa y se le quema, digamos, También. pues entonces ya ahí ese quemado nos hemos pasado y Es vamos que mal. nos podemos pasar en culinarias o nos podemos pasar a nivel industrial. Y esto es una cosa que a veces decimos, como lo tenemos muy culturalmente metido, lo que hago en casa siempre está bien, lo que hace la industria siempre está mal. A la industria hay que regularla y la industria tiene que cumplir sus normas, y las regulaciones tienen que salir de la ciencia, y la ciencia tiene que aprender a divulgar, y para eso lo estamos haciendo, e intentar modernizarnos los que estamos en esta edad media con todo esto de los podcasts, sin querer ser un influencer, porque no nos corresponde. Nos corresponde hacer ciencia para la ciudadanía, pero no nos corresponde competir con los influencers, porque no, ellos tienen otro estilo y otra manera que no se corresponde con la ciencia. Entonces, son cosas diferentes. Creo que nosotros tenemos que ponernos cada uno en nuestros sitios y no dar un desparrame de ego, sino ponernos en la situación que nos corresponde. No porque seamos científicos nos creemos que somos mejores que nadie. Somos prudentes y nos basamos en la evidencia científica, y tenemos que hacer la divulgación desde ese medio, y los influencers que hagan lo suyo y nosotros haremos lo nuestro.
que es ayudar a la industria a que haga el proceso correctamente, para que el consumidor tenga algo que merece y que tenga un impacto positivo en nuestra salud y que nos ayude a que esa salud sea sostenible y nuestra alimentación también, porque sin proceso no tenemos alimentación para todos, no hay seguridad nutricional, no hay Agenda 2030. Entonces, creo que tenemos claro que sí que vamos en esos objetivos, ¿no? En los de la 2030. Entonces, algo tendremos que hacer. Ya tenemos difícil la sostenibilidad, pero si nos ponemos con estas cosas y vamos para atrás, vamos antes de la revolución industrial. Entonces, yo creo que nos tenemos que aclarar, nos tenemos que dar nuestro lugar como investigadores. Cuando hablas, Dolores, y ahora me refiero al profesor Ventura Guamis de la Universidad Autónoma de Barcelona, él siempre habla del sobreprocesado, que es lo que muchas veces hacemos en casa. Cuando calentamos algo al microondas, pues es muy probable que en vez de 1 minuto, pues con 50 segundos o 40, pues lleguemos, pero resulta que nos hemos despistado, lo que sea, y ahí estamos haciendo en cualquier cosa, y las reacciones van pues de cualquier manera. Bueno, ahí en Así que Mayar llegamos claramente llegamos a acrilamida sin que nadie la regule, porque los que claro. están en el lineal tienen que saber que tienen que llegar a un límite, pero en casa tú cocinas hasta que esté a tu gusto y puede estar chamusqueado. Entonces, yo creo que eso sí que es importante, saber que no porque se haga en casa tiene que ser bueno, sino que tenemos que informar en ese sentido también. Chamuscado, sobre todo si haces varias cosas al mismo tiempo, que es mucho de nuestros tiempos. Romy, si te parece, continúas con el chat y ya pasamos a la clausura. Sí, quedó una pregunta que un tanto abierta dentro del chat y que ahí también, pues, si quieren, pueden discutir en el chat o alguien de nuestros charlistas que tomen la palabra. Consultan si existe en algún país alguna descripción legal respecto del término ultraprocesado. Eso, Ivonne, creo que lo puedes responder tú muy bien porque que hemos estado trabajando en un capítulo de un libro, varios de los expertos, ¿no? En este tema, pero me parece que tú eres la mejor portavoz que tenemos para esto. No sé si el profesor Wami es igual, ¿no? Si se anima, De igual. hecho, tenemos que añadir que aquí en Europa tenemos la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que pues hace, digamos, se refiere a todos estos temas y no tenemos legislación. Y de hecho sería un error legislar en torno a ultraprocesados en este momento con la confusión y la poca, digamos, objetividad que existe. Sería realmente, pues, en fin, con unas consecuencias, pues, en fin, inimaginables tal vez en este momento. Con lo cual decimos que la European Food Safety Agency es la que en Europa regula. Esta agencia nació, como todos saben, en el 2002 a raíz de pues, algunos problemas importantes y lo que pasa, a diferencia de la FDA, la EFSA no legisla. Es un órgano, digamos, consultivo en base pues, a los diferentes, digamos, voces científicos. Hay muchos científicos que están trabajando, organizados pues, por diferentes, digamos, grupos de trabajo y hacen realmente una función importante. Y después tenemos, pues, por supuesto, las agencias, digamos, de cada país. Es decir, que a este nivel existe una coordinación que sería pues muy deseable que fuese un poco en este remar en la misma dirección que decimos, estos sanitarios, pero también pues estos tecnólogos, nutricionistas, digamos incluso comunicadores, etcétera. Un poco pues en esta línea. Es decir, que no tenemos en este momento. No, quisiera intervenir en este punto porque el tiempo que estuve yo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, sí se puede traducir los informes que se piden en las agencias nacionales, supongo que la EFSA exactamente igual con lo que es la Comisión Europea, sí se puede legislar posteriormente. De hecho, nosotros hicimos una serie de informes sobre las dosis necesarias de distintos complementos alimentarios y esto se tradujo posteriormente en una ley que se publicó en el boletín, una ley o un decreto, ya no recuerdo qué rango tenía, un decreto acerca de las dosis máximas que se deberían recomendar para la comercialización de complementos alimentarios, porque no había ninguna legislación y todos los complementos que entraban en España, por ejemplo, procedían de otros países que sí tenían esa legislación. Por lo tanto, las agencias nacionales y también la Autoridad Europea
tienen capacidad a través de sus informes de que se legisle o bien a través del gobierno de cada país o bien a través de la Comisión Europea. Pasando por la Comisión Europea desde su función consultiva. Hay que matizar Sí, totalmente. sí, lógicamente. Ok. Parece que hemos respondido entre todos la pregunta. Sí, no hay más preguntas en el chat y como comenté, muchas de las preguntas que aparecieron se fueron respondiendo a medida que se iban dando las intervenciones de nuestro panel. Pues entonces, Romy, si te parece, como tenemos previsto ser muy puntuales, acabar a las 5:30, yo tenía, digamos, como decías, tendremos este webinar pues, que podremos, digamos, visualizar en la página web de Alacta y también después pues, en el YouTube de Fundación Triptólemos. Si parece que compartimos, la idea es difundir al máximo. Es el segundo webinar que ya organizamos conjuntamente entre Alacta y Fundación Triptólemos y yo pienso que no será el último. No, Hacemos, yo creo, claro que un no. equipo. Venga, decía, haciendo pues un poquito así énfasis, yo creo que las intervenciones todas han sido excelentes. Además, hemos tenido unas visiones poliédricas, que es de lo que se trata, y un poco pues dar esta visión desde, yo diría que desde este enfoque de sistema. Nos hemos referido ampliamente a los beneficios de procesar alimentos en términos de conservación, reducción del desperdicio alimentario, la mejora de la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos, así como su contribución a la seguridad alimentaria y nutricional. También tal vez tenemos que recordar, ha salido varias veces, la importancia de estas dietas equilibradas. Es necesaria una buena educación, ha salido mucho la palabra educación, formación, comunicación. Eh, esta educación nutricional alejada de falsedades y modas no es fácil, para lo cual el consumidor pues sano pueda comer de todo en cantidades proporcionadas e incluso hemos hablado de hedonismo, de placer, de disfrutar de ello. No puede olvidarse pues que además de nutrir, pues la comida satisface y el ser humano finalmente pues es hedonista. También resaltar tal vez que hay que pedir pues a las personas que están en ámbitos de comunicación, pues o también en titulaciones de carácter más científico o sanitario, como puede ser la nutrición o la medicina, pues, o incluso diría que todos, sin excepción, pues evitar usar, si hay algún término que es confuso, carente de rigor, digamos que no hay un cierto consenso, que todos tenemos en la mente, pero no está, digamos, los términos, pues igual sería conveniente no referirnos a ellos, sí referirnos pues a procesos en el sentido, pero que hemos resaltado bastantes veces que lo importante es la composición final de los alimentos. Hemos citado, como casi siempre suele suceder, a Paracelsus, que no hay alimentos buenos o malos, pero hay dosis, y en función pues de la, digamos, del equilibrio que las personas puedan tener y de sus necesidades calóricas y alimentarias. Y bueno, tal vez añadir que tenemos que, para conseguir un sistema alimentario sostenible y socialmente equilibrado, pues como decía, hay que actuar en estos 4 ejes que decía al principio, en lo cual el ámbito legislativo, el económico, el social, el de producción, pues tienen que estar de alguna manera, digamos, coordinados para llegar a este equilibrio. Y finalmente que todos tenemos que comer, a ser posible de manera sana, suficiente, sostenible, a precios asequibles y, pues, si puede ser, pues varias veces al día, normalmente, ¿no? Un poquito, digamos, así el mensaje que lanzamos, ¿no? Gracias, Ivonne. Por mi parte, para ir cerrando ya el webinar, solamente agradecer a quienes están acá presentes. Tuvimos desde mi punto de vista, una muy buena audiencia, ¿ya? Con más de 100 personas conectadas en el momento más, el momento peak, por decirlo de alguna forma, del webinar. Agradecer a los charlistas, todos los comentarios en el chat, porque todo esto mejora la discusión. Y desde mi punto de vista, muy relevante esto, generar la discusión, no evitar los temas, aunque puedan ser controversiales, aunque puedan ser de distintos ámbitos las miradas, pero todo esto mejora.
y la mejora es lo que buscamos todos, para nosotros, para nuestros hijos, para la sociedad en general. La discusión tiene que darse y qué mejor que en una instancia de este tipo con personas con mucha experiencia, con sus visiones bastante claras y con altura de mira siempre respecto a lo que estamos comentando. Por mi lado, resaltar que es importante el tema de la dieta, hacernos cargo también de nuestra alimentación, hacernos cargo, ser responsables con lo que estamos consumiendo. Y también creo que quedó ahí dando vuelta y a mí me hace mucho sentido que todo esto no es algo unifactorial, sino que es multifactorial y todo el tema del sedentarismo quizás podemos también retomarlo en un webinar posterior para ver cómo también incorporamos otras aristas que tienen relación también con todo esto que hemos estado conversando el día de hoy. Em, Solamente agradecerles a todos su presencia y dejo ahí a Ivonne si es que quiere cerrar ya con todo esto. Les voy a dejar también en el chat, los invito a visitar la página del acta, a ver nuestras redes sociales porque estamos también entregando información de eventos, congresos que se están haciendo en distintas partes de América y del Caribe. Hay newsletter, hay gratis una revista argentina también con la que tenemos un convenio que se llama la Industria Alimentaria Latinoamericana. Entonces hay harta información ahí relevante que pueden encontrar ahí en nuestra página web. Y bueno, Pues muchísimas gracias, Romy, por también pues, tu excelente, creo que hemos hecho un buen match, no sé si ping-pong o tenis, pero creo que bastante bien coordinados. Decir que hemos hecho bastantes reuniones de coordinación entre Alacta y Triptólemos porque sabíamos que teníamos una responsabilidad organizando este webinar. Así que, en primer lugar, felicitar a nuestros ponentes. Como decía, sus intervenciones han sido poliédricas y excelentes. Agradecer muchísimo también a todas las personas que han estado conectadas y, como les decía, hemos tenido casi 500 inscripciones. El número de participantes pues, ha sido muy bueno, con lo cual yo diría que este es un tema que ocupa y preocupa y está de mucha actualidad y continuaremos pues, trabajando en él. Así que también podrán encontrar, como decía, esta grabación y por mi parte solo pues ha sido un placer y ya ven que desde las diferentes áreas, esto de remar en la misma dirección, ya ven que tenemos mucha tarea por hacer. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Un saludo a todos. gracias a Gracias. todos. Chao, Ivonne, estamos en Chao, chao. contacto. Que estés bien. Gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos.